La emisión de más de 150.000 licencias de conducir e identificaciones de Colorado a indocumentados podría representar decenas de miles de donadores de órganos. Un famoso beisbolista mexicano alza su voz pidiendo a la comunidad hispana de Colorado se una a tan noble causa, como nos cuenta Maralí Madrid. Como ya es tradición, cada año del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Nacional para la concientización de la donación de órganos en los grupos minoritarios, con el firme propósito de educar al público acerca de los hechos y el proceso de cómo tomar una decisión para ser donantes. Y por tal razón, el legendario pelotero mexicano Vinny Castilla, quien fue jugador de los Rockies de Colorado y los Bravos de Atlanta, hace un llamado a la comunidad hispana de Colorado para unirse a esta célebre causa. Es muy importante sensibilizar, crear conciencia a toda la gente hispana de lo importante que es ser un donador, de salvar vidas. Ahorita aquí en Colorado hay 2.400 personas esperando un órgano. Se dice que aproximadamente el 55% de quienes hacen parte de la lista nacional de espera corresponde a minorías. Sin embargo, el número de donantes de estas minorías es muy bajo, ya que solo un 40% decide donar sus órganos. Las estadísticas dicen que somos los que donamos menos, pero por eso estoy aquí, ¿no? Para hacerles saber lo importante que es. Yo soy un donador registrado. Una sola persona tiene la oportunidad de salvar 8 vidas con la donación de órganos y salvar 100 o más con donación de tejidos. Cabe mencionar que la semana de concientización sobre la donación de órganos coincide con la primera semana de expedición de licencias de conducir para inmigrantes indocumentados bajo la ley SB 251, por lo que el pelotero hace una invitación a las miles de personas que se verán beneficiadas bajo esta ley para que digan sí a la donación de órganos. Cuando se les pregunten si quieren ser donadores, que lo hagan, ¿no? No, creo que es lo correcto. Al final la decisión la haces tú. Y yo creo que es una buena oportunidad para hacerlo y seguir donando vida. Si usted está interesado y quiere registrarse como un donante de órganos, para obtener más información, puede visitar la página de internet www.donevidacolorado.org. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por esa información.